tema de hoy es un tema muy interesante y muy importante porque es la denunciación de lo que está haciendo de la iglesia. El título es Desánimo. El desánimo es algo que el enemigo usa contra todo el mundo, pero sobre todo pone más ímpetu en los creyentes. Y si nosotros no tenemos conocimiento cómo esto opera, pues va a tener vigencia en nuestra vida. Y es importante que en esta mañana nosotros no solamente reconozcamos la sintomatología del desánimo, sino que sepamos de dónde viene y sepamos cómo está operando en nuestra vida para no permitir que eso forme parte de nuestra forma de ser. Porque el desánimo, créame, no proviene de Dios. Así que en esta mañana, estaremos hablando del desánimo propiamente y cómo eso se establece en la vida y cómo identificarlo y qué sintomatología usted debe descubrir en el espíritu para que eso no tome lugar. Aquellos que están por internet, usted está sintonizando a la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Así que es importante que entendamos qué realmente es en definición el desánimo, porque todos podemos tener diferentes definiciones, pero en una cosa tenemos que concordar, que los síntomas que van a ser divulgados de este púlpito no se lo permita para su vida nunca jamás. En síntesis, ¿qué es el desánimo? El desánimo no es más que un pensamiento que destruye la esperanza en la persona y rompe la comunión con su Creador. Eso es lo más sintetizado que le puedo dar de definición para el desánimo. Le vuelvo a repasar. Es un pensamiento que destruye la esperanza en su vida y rompe, destruye la comunión con Dios. Por lo tanto, al usted tener falta de esperanza en su vida, te agita y empiezas a pelear en la carne en las situaciones que estás viviendo. Y eso crea en usted una frustración que no le permite pelear en el espíritu las cosas. Dios nos llama a entender que este desánimo usted no lo puede pelear en su carne. La gente se siente desanimada, la gente se siente deprimida y rápidamente recurren a medicamentos. Porque creen que la solución está en los químicos. Hay veces que viene por falta o carencia de un químico en el cuerpo de una persona. Eso no se le quita de ser. Pero lamentablemente no es la mayor parte de los casos. La mayor parte de los casos es de origen espiritual que toma una sintomatología en el alma de la persona, domina su mente y la persona da por sentada que esa frustración tiene lugar a su vida y la acepta, les roba la paz, les roba el sueño, les dan ansiedades, terminan depresiones y finalmente el enemigo la arrastra a apretar el gatillo contra su cabeza, quitarse la vida. Nosotros tenemos que entender que esto no puede tener lugar en un creyente porque usted ha entendido que somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma y que usted tiene autoridad y poder para romper el desánimo. Solamente por carencia de conocimiento, usted permite que el desánimo se instale en su vida. Y no vaya a creer que porque estudió teología se la va a saber. Porque yo estudié teología, estudié medicina y todavía tengo que estudiar el desánimo. Porque esto es más grande de lo que usted piensa. Eso está en su palabra. Eso no se acaba de uno nunca de aprender. Por eso es importante que entendamos que tenemos que meternos en esta palabra tarde, día, noche, mañana, durante, mientras y después. Y aún sabiendo toda de memoria nos queda corto, porque cada vez una palabra nueva surge para darte una visión de lo que Él te quiere enseñar. Hay muchas causas del temor, pero las más frecuentes las vamos a estar hablando aquí. El temor tiene causas internas y causas externas. Y una de las cosas que es la raíz enraizada, o sea, la raíz de origen de todos estos desánimos está en el temor, en el miedo. Primer pecado cometido desde el origen de la creación. Quiere decir que el enemigo ha usado esa herramienta por lo cual hizo pecar a Adán y Eva
la está usando en los creyentes hoy en día y en el mundo entero. En los últimos 50 años tenemos la tasa de suicidio incrementándose y nadie sabe por qué. Usted como creyente y yo sabemos la razón. El mundo no la puede explicar, pero la Biblia mía lo dice. Y la razón está aquí escrita. Y en el pueblo de Dios, lamentablemente, que se tiene que alejar de estadística, es parte complementaria de la estadística del mundo. ¿Por qué? Porque no estudian esto en la profundidad. Y esto hay que estudiarlo. Como usted estudia el título doctoral en la universidad, así tiene que estudiar esto. Y usted no tiene que ir a una universidad para aprender esto que estamos hablando. Es Biblia. La tiene en su mano. Pero la gente la tiene muy leniente, la saca una vez en semana para leerla y después se olvidó. Esto no, esto expande todos los días. Nosotros tenemos que meternos esto aquí. Mi papá decía, tienes que abrir el mataburro. Tienes razón de decirlo, porque el mataburro te corrige siempre. Y nosotros tenemos que entender que nuestra corrección proviene de Dios. La palabra es Dios y Dios es su palabra. Así que podemos hablar de muchas causas: temor, fracaso, frustraciones, cansancio. Y todas esas sintomatologías o excusas intelectuales podrían ser válidas. Pero hay una realidad que usted tiene que descubrir. Y es por qué merma la energía y por lo tanto la productividad en usted. ¿Por qué? Porque cuando merma la energía y la productividad en usted, produce un efecto paralizante. Y esos síntomas que son observables, usted lo puede saber en sí mismo. Me siento así, me siento asado, no voy al culto porque estoy así. Se lo empezó hasta a decir desde la entrada. Vale, lo estaba hablando. Y daba el ejemplo del jabón. ¿Con qué lavará el joven su camino, sino con la palabra de Dios? Ese es el jabón que tenemos que usar, la palabra de Dios. Así que cuando usted empieza a sentir una sintomatología de cansancio, no voy al culto porque estoy cansado, no voy al culto porque me siento esto, no voy a la enseñanza por lo otro, no voy a orar por esto, aquello, lo otro, sepa usted que está en desánimo. Sepa usted que usted está en desánimo y corrija eso en su alma. Porque si eso es oposición para lo que Dios quiere hacer en su vida, de ningún bien viene hacerle caso al desánimo. Es importante que lo entendamos. Así que una de las causas más frecuentes, y voy a hablar de las más frecuentes porque después voy a dar la receta de las 9 cosas que tenemos que hacer para corregir esto. Es importante que entendamos que las frustraciones en nuestra vida sin resolver son el resultado de decepciones, producto de expectativas fallidas. Las frustraciones es algo que nosotros no podemos darle lugar. Porque si nosotros le damos mayor importancia a las frustraciones, vamos a permitir que las decepciones tomen lugar en nuestra alma como un sentimiento y entonces el producto de lo que hemos querido que ocurra no ocurre y eso toma lugar preponderante en nuestra vida para reforzarnos en desánimo. Por lo tanto, si usted hizo una expectativa fallida de algo que usted entendió que debió ocurrir y no ocurrió, no le dé mayor importancia. Vírele la tortilla a las tinieblas al revés. Dígale, bueno, el Señor tendrá un mejor propósito que hacer que este. Y yo voy a esperar algo nuevo y diferente. Porque Dios no hace dos cosas iguales. Porque Dios lo que hace siempre lo hace mejor. Entonces, cuando usted cambia esa expectativa, se está fundamentando en un poder absoluto de la cruz del Calvario, por lo cual Jesús murió y resucitó. Tú y yo somos parte de una iglesia neotestamentaria que camina en el poder de la resurrección. Y si tú y yo caminamos en el poder de la resurrección, tenemos que caminar en milagros, señales, prodigios y portentos. Y los milagros pueden ser de todo tipo y no se acaban nunca de hacer. Yo tengo gente que ha estado financieramente quebrado y de momento va a la cuenta diciéndome que lo que tiene son 20 pesos y aparecen $5,000. Hello. Está aquí la persona. Por si creíste que no está. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de todo don perfecto. Y si nosotros lo creemos y caminamos en esa dirección, somos acreedores de esas bendiciones. Porque cada uno de nosotros tiene que caminar hacia la dirección correcta, no de espaldas a Dios. Si tú caminas de espaldas a Dios haciéndolo a tu manera, on my way, como decía Frank Sinatra, pues tú no puedes obtener la bendición porque el que te bendice está aquí y tú quieres caminar por acá. Entonces, ¿cómo vas a agarrar la bendición? A tu manera. ¿Acaso tú eres Dios? No, imposible. Ponle el carro en reversa y quieres llegar a Ponce en reversa.
¿Vas a llegar? No, no vas a llegar. Para eso existe el drive, la D, para caminar hacia el frente. ¿Verdad? Tan ejemplo tan sencillo como eso. Quiere decir adelante. Delante, ¿verdad? Son ejemplos que nosotros tenemos que darnos cuenta que las frustraciones producen un desánimo que te hace caminar de espalda a Dios. Y en la profundidad es la rebelión escondida en el coraje que tienes intrínsecamente. Y tú tienes que deshacer eso, porque eso no te permite avanzar hacia lo que Dios te quiere dar. Y tenemos que abrir los ojos, hermano. ¿Por qué? Porque tú estás lleno del Espíritu Santo y Dios quiere darte cosas buenas, pero tus bendiciones tú mismo las acortas porque te sabotea en la forma de conducta incorrecta. Al actuar incorrectamente no puedes ser bendecido porque Dios no puede premiar lo que está mal. Dios premia lo que está bien. Y lo que está bien es conforme a su palabra. Por lo tanto, nosotros no podemos permitir que las frustraciones dominen tu carácter, dominen tu forma de ser, tu forma de pensar, actuar y hablar. Escuche esto, usted no puede ser hipócrita con Dios porque Dios conoce hasta nuestros pensamientos. Usted puede engañar a fulano, sultano, mengano y perencejo, pero a Dios no lo puede engañar. Si usted está frustrado, usted tiene que entregar esa basura que tiene en la mente para que Dios le imponga un denuedo nuevo de bendición para su vida. Y el único que lo hace es Dios y usted. Dios y usted. Yo puedo orar, pero no va a pasar nada si usted no decide con Dios. Punto y se acabó. Por eso hay que tomar la Santa Cena indignamente, que correa maldición, tómela dignamente y arrepiéntese de la frustración. Y entréguele esa frustración a Dios. Es importantísimo que usted lo haga para que su camino sea de bendición ahora y siempre, nunca jamás se aparte de Dios. Es muy importante que ese dato lo tenga. Otra de las cosas importantes que vemos nosotros continuamente es la crítica constante en las gente que trabajan con ustedes. Cuando usted esté viviendo ese tipo de situación, usted analice. Si yo estoy bien, ¿por qué me están criticando? Y si estoy mal, ¿por qué me están criticando? Y si lo trato de hacer mejor, ¿por qué me están criticando? Pero van a criticar siempre porque tú eres un hijo de Dios lavado por la sangre del Cordero y eres luz en medio de las tinieblas. Y por lo tanto la gente no te va a decir, ay, qué bueno que eres cristiana, qué bueno, ora por mí. No, ya llegó la religiosa, ya llegó el religioso, ya llegó aquel que no se puede hablar malo, ya sé que aquel que no puede hablar de la mujer del otro. Y eso es lo que está mirando el mundo. Pues entonces cuando te vengan a criticar, no lo tomes personal. Te están criticando a ti, están criticando a Jesús. Él me dijo eso así mucho tiempo. Están hablando de ti tus compañeros médicos, están hablando de mí. No te preocupes, mira la cruz. Y si me pasó a mí, le va a pasar a usted. Téngalo por sentado. Y como me dice mi esposa, es que tú no eres un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Esa es la verdad. Y tenemos que ser realistas. Jesús no era bienvenido donde quiera que iba. Hubo sitios que él no pudo ni siquiera hacer un milagro con Capernaum. ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque hubo una resistencia a sus propias bendiciones de la gente que estaban allí. Esos mismos son los que te hacen la resistencia a tu vida. Son operaciones demoníacas de tinieblas dentro de la gente. Somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y las personas actúan así, aún siendo, entre comillas, disque cristianos. Que lo que tienen de cristiano, yo quisiera saber lo que es lo mismo que yo tengo de astronauta, nada. Pero bueno, ahí le vamos. Esa es una realidad. Porque todo aquel que no quiere para bien ni disfruta las bienaventuranzas de los otros y las toma como envidia, son la gente que critican. Y quisieran tener lo que tú tienes, pero no quieren tenerlo. Y por lo tanto lo que hacen es tirarle piedra al árbol que da frutos. Acuérdate, cuando te tiren piedra es porque tú tienes fruto. Y ellos no lo pueden tener porque no quieren, porque Dios es igual para el mundo, pero tienen que amarlo y buscarlo para obtener esos frutos. Por lo tanto, cuando estas cosas pasen, usted aproveche y haga una reflexión. Dice, Señor, ¿estoy yo bien? No, pues entonces voy a corregirme. ¿Estoy bien? Pues persevero en lo que estoy haciendo, aunque te critiquen. Y es bien importante que lo tengamos meridianamente claro. Otra de las cosas que más produce en nosotros frustraciones
desánimo, es sentir que nadie pone atención en lo que tú haces. Eso es la raíz de un rechazo. El rechazo es algo muy doloroso para un ser humano, porque tú lo haces bien, pero nadie me reconoce. Yo lo hago mejor, pero nadie me reconoce. Yo lo trato de hacer muy extra mejor y todavía es peor. No puedes permitir que ese tipo de pensamiento que el enemigo te pone tome lugar en tu vida. Porque el enemigo te pone ese pensamiento para que te apartes de Dios, para que le falles a Dios, delinqueando el tiempo de oración, no haciendo ayuno, no buscando el rostro de Dios, no siendo consecuente en las cosas que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es producir ¿qué? Apostasía en tu vida, separación de Dios. Estamos en esa época de apostasía. Eso está choreto, como dicen los jíbaros. ¿Por qué? Porque es un mecanismo por lo cual el enemigo saca a la gente de la iglesia. ¿Para qué yo voy a la iglesia si yo no resuelvo los problemas? ¿Para qué yo voy a la iglesia si mis hijos siguen con el mismo problema? ¿Para qué yo voy a la iglesia si sigo económicamente igual? Etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que tú desvías el pensamiento creyendo esa mentira, estás sentenciando tu muerte. Estás firmando el acta, como decimos los médicos, de defunción almática. Tú la estás firmando. ¿Por qué? Porque estás afirmando un pensamiento negativo, creyendo lo que es una realidad, cuando es una falsedad. ¿A qué vino el enemigo? A hurtar, matar y destruir. Mas Cristo ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, declara vida, créele a Cristo y desecha esa obra de maldad. Y el desánimo se tiene que ir. Tienes que creerlo. Porque tú caminas no por vista, sino por fe. Cuando entiendes eso, entonces dejas de envidiar a los demás, dejas de ver lo que tiene el otro que tú no tienes, porque mientras más te fijas en lo que tiene el otro y tú no tienes, menos vas a tener tú. Menos vas a tener tú. Porque estás saboteando tu propia bendición y la envidia te va a corroer. Así que aquella persona que te critica por lo que tú tienes, sepas tú que es un envidioso. Y no te dejes caer en la misma basura que cae él. O ella, quien sea. Porque esto corre en cualquier sexo. Otra de las cosas que el pueblo de Dios es muy afectado es el sentir que nuestros esfuerzos no son apreciados. Y pueden parecernos como un desaire personal. Me siento en desánimo porque hice esto, aquello, lo otro, hice aquí, aquí, allá. Como si no hubiera hecho nada. ¿Le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado. Pero yo no le doy lugar al desánimo. Digo, Señor, miro la cruz. Cuando miro la cruz, desaparece. Entonces, cuando usted se da cuenta que por hacer lo que dice Jesús, esas cosas vienen, Él te va a decir, es que está pagando el precio en la cruz. Entonces te das cuenta que es necesario que estas cosas pasen. ¿Por qué? Porque en lugar de alejarnos, si ponemos el foco correcto, nos acerca a la cruz. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave. A veces hay un ruido externo afuera que me despierta, como anoche. Y de momento hasta la perrita ladró. ¡Wow! Eso fue alguien que se metió en el patio. Va a pasar algo y yo me quedo quieto y Señor, dime. Ahora me despertó las tinieblas para asustarme. Yo estoy bien tranquilo. Voy a adorarte. Voy a llenarme de tu palabra. Voy a buscar rotos. Voy a orar por cada uno de los hijos de mañana van a estar aquí. Voy a orar por cada uno de ellos, porque ¿sabes qué? Son las 2:30 y me queda tiempo para darle duro, porque la iglesia se va dándole palo a Satanás. Y así empecé yo a adorarle. La iglesia se va dándole palo a Satanás. Y que lo sepa que no le tenemos miedo. Y esa es la forma de combatir los desánimos. Si nosotros entendemos estos mecanismos y le viramos la tortilla al revés, a él se le va a ser bien difícil podernos ganar la batalla. Por no decirle imposible. Muchas veces nosotros llegamos a los sitios y sentimos el ambiente negativo. Y en vez de poner cara fea, desatamos palabras de amor. Dios bendiga este lugar y las bellas y preciosas manos que me van a atender en el día de hoy. ¡Wow! Y esa señora, que a lo mejor era una señora que se sentía fea, maltratada, dice, wow, hacía tiempo no había cosas así. Y yo digo, alaba al rey. Ni siquiera le digo a Dios, al rey, porque son antirreligiosos, ¿ves? Y usted le dice, wow, pero qué persona tan amable.
enseguida tú lo pones en el ambiente correcto. Esa negatividad que había allí en esa oficina, esa pesadez que había, empieza a desaparecer porque le cambia el estado de ánimo con las palabras de bendición que llevas tú en tu boca. Tú portas esa bendición. Es la gloria de Dios en tu vida. Tú la tienes, pero tienes que imponerla para que ellos la puedan agarrar. Así que cuando vengan esas motivaciones con personas que están amargadas, tú le tienes una palabra de bendición que abre el camino de comunicación para que ellos reciban la bendición que tú tienes. Y créanme, las cosas cambian, porque el poder del amor rompe toda cadena y toda opresión. Porque es la esencia constitutiva por lo cual Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando tú llevas esa esencia y la manifiestas, aunque digan no creer en Dios, creen en el amor. Y por cuanto tú dices, tú no crees en Dios, pero crees en el amor, estás creyendo en aquel que murió en amor por ti. ¿Cómo? Y se asustan. Sí, tú crees en el amor. Sí, claro que creo en el amor. Pues crees en Jesús. Y entonces por ahí les empiezo a hablar un poquito para que entiendan, ¿ves? Porque están ciegos, están sordos, están mudos, con un corazón endurecido. Y el 90% de los cristianos que eran cristianos están apartados en la calle. ¿Por qué? Porque no conocieron el verdadero amor que corregía el temor en las vidas. Y tú y yo vamos a ser esas personas libertadoras para ayudarlos a bien todas las cosas que deben hacer. Así que debe haber una motivación de amor en nosotros para todo aquello que vamos a hacer. Cuando reconocemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Juan 16:33, esto es la introducción, vamos ahora a entrar en materia. Juan 16:33 dice, estas cosas, Juan 16, versículo 33, ahí están en la pizarra electrónica. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ada, yo he vencido al mundo. Te lo digo ahí, ahora tú lo tienes ahí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Qué lindo, ¿verdad? Es interesante porque cuando él te dice aflicción, todo el mundo lo coge por el lado malo, doloroso y desagradable que nadie quiere. Pero mira lo que es la aflicción. La aflicción viene del original tilipsis. Y tilipsis significa, es un proceso que está descrito en la medicina como romper la pared. ¿Para qué tú rompes la pared? Para libertar algo que está oprimido. Pero a la misma vez, tú libertas el rompimiento de esa pared, libertas lo que está oprimido para imponerle que una dosis de medicamento antibiótico para matar la bacteria que está matando el cuerpo. Tilipsis. Está interesante, mire qué lindo es. Es que la palabra no se equivoca, hermano. Y antes que la medicina existiera, ya existía la palabra para explicar la medicina. Mire, tilipsis significa que la pared se derrumba. ¿Cuántas personas no tienen murallas espirituales que están cimentadas en los sentimientos que no le permiten compartir con los demás? ¿Cuántas personas ponen murallas para no ponerse con el deseo de orar por otros, como compañeros de oración para que los demás puedan echar hacia adelante? ¿Cuántas personas tienen incapacidad de hacer un grupo para orar para su propia bendición? Y es su propia bendición, no la de los otros, su propia bendición. La bendición para sus hijos, la bendición para su familia, las bendiciones económicas personales, las que sean. Tienen imposibilidad. Y dice, ¿y por qué? Porque necesitan tilipsis. Romper la muralla que le impide cumplir con lo que Dios quiere dar. Es por eso que nosotros tenemos que pasar por ese proceso de aflicción. Para que ese tilipsis, que es el rompimiento de la pared, pueda ocurrir, hay que ejercer gran presión para que eso ocurra.
Los medicamentos hacen eso en nosotros a través de cargas eléctricas. Usted no lo ve, pero usted lo siente. ¿Quién de ustedes no se ha tomado un antibiótico con el estómago vacío y le ha querido vomitar el medicamento? Hello, ¿verdad que sí? Ese es tilipsis. Ese es tilipsis. Ahí lo tiene. Ahora usted va a entender lo que es aflicción. Pero dígame usted que después de pasar el malestar de tomar el antibiótico, viene el bienestar de que la infección se fue. ¿Verdad que sí? Qué bueno es, ¿verdad? Así que el tilipsis es bueno. Rompa las murallas para que usted aprenda lo que es bueno de Dios. Es lo mismo, hermano. Se lo estoy diciendo a nivel espiritual, se lo estoy diciendo a nivel físico y se lo estoy diciendo a nivel mental. Para que usted vea que son fortalezas mentales que hay que romper. ¿Cuál es el propósito de esto? Que las paredes de nuestra alma sean rotas emocionalmente para que la luz del evangelio la pueda alumbrar. Si usted pone una pared de frente y usted pone una luz de frente, la luz no puede penetrar a la pared. Pero si usted derrumba la pared, la luz le alumbra más allá de la pared y usted puede ver lo que no había visto antes. Así va a ser en su alma. Tilipsis. Por lo tanto, necesita derrumbar esas murallas que le están impidiendo que el desánimo se perpetúe en su vida. Porque cuando usted derrumba esas murallas, la luz del evangelio, la palabra de Dios, la verdad de Dios va a alumbrar en profundidad lo que está pasando en su alma. Y usted va a ser libre por completo porque lo va a identificar y va a sacar ese desánimo fuera de su vida. Así que, si usted usa el griego para describir esta palabra en teología, es cuando se mete la uva en la prensa y se le hace mucha presión, de tal manera que se pueda romper las paredes y libertar el jugo de la vid. Usted va a obtener el propósito por lo cual la presión de la aflicción tiene un resultado positivo para su vida. Que es que la implantación de una verdad jamás nunca conocida por usted, que es el evangelio, las buenas nuevas. Cuando usted permite que eso penetre en su vida en profundidad, usted va a cambiar de la forma de pensar, de hablar, de sentir, inclusive hasta de dedicar temprano a la iglesia. A esa profundidad es tilipsis. ¿Cómo? Sí. Se lo garantizo porque este que está aquí lo pasó. ¿Usted cree que yo quería venir a pastorear porque sí? No. De ninguna manera. Yo no quería dejar mi medicina con lo cómodo que estaba y con los dinero que ganaba y todas las facilidades que tenía y los nombres que tenía y las conferencias que un avión privado venía a buscar, etcétera, etcétera. Yo no quería dejar eso. Pero hoy me doy cuenta que eso era una basura comparado con lo que Dios me daba. Así que lo que tenía por ganancia, lo tengo por estiércol. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy hablando? Por eso tilipsis tuvo que venir a mi vida. ¿Me está entendiendo? Pues todos tenemos que pasar por esto, porque si no, no vamos a poder crecer. Es como si usted pasara por un torbellino que usted no lo puede controlar y tiene que depender de Dios que lo saque del torbellino para que pueda flotar. Tilipsis. Lo estoy dando de diferentes maneras para que usted lo pueda ver. Tilipsis, todo es lo mismo. Cuando usted aprende que el tilipsis es de bendición, entonces la aflicción, ya no te vas a estar quejando de lo que no tienes y quieres tener, de lo que vistes y desearías, sino gracias Señor, porque en medio de este proceso tú tienes algo mejor que yo no tengo. Voy a ver algo que yo no he visto. Voy a tener algo que necesito tener y no lo tengo. Entonces, ahí es donde tú vas a caminar en la verdadera prosperidad, porque caminas en la roca sólida de Cristo, dependiendo de Él. Te acuestas en alabanza y te levantas en adoración, en acción de gracias. Y tu vida se torna en bendición para ti, para los tuyos y para todos los que estén alrededor tuyo. Porque tú portas la gracia y el poder de Dios para bendecir las vidas. Y ya no te fijas en la cara del amargado que te atendió allí en el departamento del trabajo. Ya no te fijas en otro. No, te fijas en la bendición que yo le voy a llevar a aquella señora que está allí que no quiere saber de mí. Te fijas en aquel que me va a atender allá. Te fijas en el otro que me tiene que dar la licencia de guiar, que no me la quiere dar porque se le perdió. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder de la gracia de su presencia en tu vida. Y ese poder cambia el desánimo, la envidia, la corrupción, la maldad, la incertidumbre, la falta de paz
Él pone todo lo que es necesario, porque tú tienes todo en Él. Por eso tenemos que permitir el tilipsis de nuestra vida. Si nosotros no permitimos las cosas que tenemos que pasar, ¿cómo vamos a crecer? No puede ser a través de una pastilla del psiquiatra, no puede ser la pastilla a través del médico internista, o del generalista, o del emergenciólogo, o de quien sea. No, es de Cristo. Cristomicina con ella. Todo el tiempo. Y esto no es religiosidad, hermano, sino son realidades conceptuales que tenemos que aplicar en nuestra vida para vivir en autoridad y poder. Cristomicina todo el tiempo. Búsquese el Salmo 42. Vamos a leer el Salmo 42 del 1 al 8. Yo lo voy a buscar también por aquí. Las pizarras electrónicas están también ahí. Salmo 42 del 1 al 8. Después de este salmo que lo vamos a discutir, yo quiero darle nueve recetas, 9 medicamentos, como usted lo quiera poner, para destruir el desánimo. El Salmo 42, versículo del 1 al 8 dice: como el siervo es un venado, ¿sabe? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjese, este es el primer salmo del libro de Éxodo. Qué interesante, ¿verdad? Que es donde comienza el pueblo a ser oprimido después de Israel. Y está clamando este salmo de David por esa bendición que no tiene, porque está verdaderamente buscando una relación íntima con Dios para ser librado de esa opresión que lo tiene deprimido, que lo tiene desanimado. Y sigue diciendo, el 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y cuándo compareceré delante de Dios? ¿Cuánto compareceré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Mucha gente dice: ¿dónde está Dios cuando me pasa esto? ¿Dónde está Dios cuando mi hija estaba así? ¿Dónde está Dios? Mucha gente dice eso porque está en aflicción. La razón por la cual cuestiona eso es porque está desanimado, está sin pérdida de esperanza. Dice el 4: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Como pensaba con la multitud, iba con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza y con muchedumbre en fiesta. Wow. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas dentro de mí? Espera a Dios, pues he de alabarte otra vez por la liberación de tu presencia. Quiere decir que el salmista David tenía fe y confianza en que será restablecido las promesas de él para su vida. En este caso eran las promesas de David como el trono, para recibir el trono de Israel. Él tenía confianza de que iba a ser restablecido aunque estaba siendo perseguido. ¿Estás tú confiando, aunque eres perseguido, de las promesas de Dios para tu vida? Así lo tenemos que ver. Dice: Dios mío, mi alma está deprimida, ahí está, dentro de mí. Tanto al recordarme de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Quiere decir que estaban lejos unos de otros, pero él se sigue recordando de Dios, aunque está a distancia a través quizás de una cueva de Adulán. Se sigue recordando de las promesas de Dios. Por lo tanto, las promesas son importantes para nuestra vida. Dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea que hay una declaración que dice que somos llevados de una intensa angustia a otra angustia. Oye, esto. Dios quiere pasarte por una prueba y llevarte hacia otra para entregarte algo superior a lo que tú tienes. Por lo tanto, cuando haya una angustia o una prueba o una aflicción, no mires la aflicción, mira lo mejor que Él te va a dar. Cuando tú miras eso, entonces una cosa tras otra te va a llevar a algo superior a lo que tú has tenido, y algo que nunca habías conocido lo vas a conocer. Por lo tanto, te va a llevar a un nivel superior más alto del que estás.
Si por el contrario te empiezas a quejar y empiezas a pelear por la prueba, entonces tienes un escamiento del progreso espiritual que Dios te quiere dar. Y lo tenemos que entender claramente. Los asuntos profundos de Dios en nosotros son intensos, porque es una relación, no una religión. Nosotros tenemos que entender que usted está perseverando en una relación con Dios, aunque es iglesia evangélica, la voz del Espíritu Santo, es una relación con Dios, no una religión. El mundo está lleno de religiones y ninguna conducen al Señor ni a la salvación, pero la relación con Dios sí. Dice el 8, de día mandará el Señor su misericordia y de noche su canción será conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Quiere decir que de día se sentaba en la bondad del Señor continuamente y por la noche estaba en adoración continua. Padre, ayúdanos a entender esta palabra de tal manera que podamos plasmar en nuestra vida y seamos totalmente libres. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Interesante que, siéntese por favor, que este verso finalmente, el verso número 8, nos enseña algo. Y es que tenemos que estar en el Espíritu 24/7, de día y de noche. ¿Qué nos enseña eso? Que en el espacio vital de la vida, Dios es tiempo presente, Dios está en todo lo que tú y yo hacemos. Nosotros tenemos conciencia de esto en todo lo que vemos y hacemos 24/7. Nosotros vivimos en el temor de Dios 24/7. Y temor de Dios no es, ay, que no hago esto, ay, que no hago lo otro, que no me puedo divertir, que no me puedo bañar en la playa. Eso no es temor de Dios. Eso es religiosidad. Hay que romper con todas esas cosas equivocadas. Porque eso no es temor de Dios. Temor de Dios es no cumplir con la palabra establecida. Todo aquello que va contra la palabra de Dios, no hacerlo, sencillamente. Por lo tanto, hay que estudiar la palabra. Pero no es, ay, no hago esto, no hago lo otro, no miro aquello. Mire, compay, venga a los estudios bíblicos y aprenda palabra. Y no viva con ese miedo donde le quiere poner, porque eso es religiosidad. Cuando usted aprenda eso, usted verá que usted es libre por completo y usted camina en autoridad y poder, gozando y disfrutando todas las cosas que tiene que hacer en su vida. Y eso es lo que quiere Dios enseñarnos. Por lo tanto, va usted hoy a atesorar lápiz, papel y libreta, y si no, pues lo vuelve a ver porque va a estar grabado. Estos 9 consejos que Dios nos va a dar para enseñarnos a combatir el desánimo. Son 9 consejos para destruir el desánimo. Ya usted tiene toda la sintomatología para identificarlo. Ya tiene cómo se gesta eso en nosotros. Ya ha conocido lo que Dios quiere que hagamos con él. Ahora va a poner en práctica lo que dice su palabra. Número 1. Hacer una autorreflexión para determinar la raíz del problema. Quiere decir que usted tiene que examinarse si el desánimo vino por una frustración, por un engaño, por las razones que fueran. Usted lo tiene que identificar y hacer lo prudente y necesario para que ese hecho que le produjo la frustración y que se manifiesta con la sintomatología de desánimo desaparezca de su vida. Clave número 1. Perdone. Perdone cuando identifique la causa del problema. Perdonar es importante. Y si usted no perdona, usted no es acreedor del perdón de Jesús en la cruz del Calvario. Porque todo aquel que no perdona, que le han hecho daño, tampoco recibirá perdón de Dios. Y eso interfiere con su salvación directamente. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Número 1 es ahí. Ya lo tienen. Autorreflexión para determinar la raíz de su problema. Número 2. Reconozca que está en desánimo. Hay gente que puede estarse riendo, que puede estar compartiendo, que puede estar haciendo chistes y está en desánimo. Porque esas son máscaras. Y usted tiene que estar bien claro. Mire, esto es algo fácil de evitar, pero evadirlo no le permitirá ser libre. Si usted lo reconoce, sea libre, sea libre. No permita poner máscara porque usted está encubriendo la enfermedad y le está poniendo un tapete para no descubrir la obra de maldad. Y el perjudicado de todo esto es usted, que ha permitido que el desánimo esté enmascarado con otra cosa.
Es importante, muy importante. Así que no tome esto muy leniente, muy suavemente, sino descúbralo y échalo fuera en el nombre de Jesús y corrija, haga la corrección de vida para que el desánimo no esté en su vida. Nunca más. Número 3, identificar por qué se siente desanimado y enfrente la causa. Si el desánimo es mi relación con fulano, con fulana, con sutana, mengano, perencejo, ¿qué tiene que hacer? Ir dando de fulana, sutana, mengano y perencejo, abrazarlo. ¿Cómo? Abrazarlo. Y decirle, ¿sabes qué? Te amo con todos tus defectos. Yo no tengo defectos, los defectos los tengo yo entonces, perdóname, pero te amo. Entonces son los míos. Sí. ¿Por qué? Porque cuando usted hace eso, rompe la muralla y el tilipsi que hablamos ahorita se ejecuta en favor suyo. ¿No dice la palabra que la blanda replaca la ira? Practiquémosla. ¿No dice que amemos a nuestros enemigos? ¿No dice que oremos por nuestros enemigos? ¿No dice que oremos por los que están en eminencia, que son los enemigos que te roban el dinero, asignándote en Hacienda grandes cantidades y el crimen, etcétera, por ahí para arriba? Ora por ellos. Eso dice la palabra. Entonces la ira será aplacada. Entonces el enemigo se convierte en amigo, porque vas a ponerle en ejecución plena el tilipsi. Voy a poner en ejecución plena el tilipsi. Dígaselo. Yo voy a hacer que el tilipsi ocurra para bendición propia. Ánimo desaparezca. Amén. Vamos a seguir con la receta de papá. 4, dice aquí. Tenga en cuenta la naturaleza. Quiere decir que tome la raíz del desánimo y la identifique. Y esto es importante. Muchas veces arrastramos el desánimo como una raíz de crianza. Porque creamos unas expectativas y nos trataron así basado, o no me dieron la carrera que yo quería, no pude estudiar esto, aquello y lo otro. Y usted arrastra ese desánimo como algo que tiene guardado para sí. Y eso es un dolor que tiene adentro de usted. Y ese dolor usted lo manifiesta, exigencia hacia otro, exigencia hacia usted mismo, etcétera, etcétera. Usted tiene que identificar de dónde viene ese desánimo, de dónde le da la frustración cuando las cosas no salen como usted quiere. ¿De dónde viene? Puede que nazca de usted mismo, puede que haya sido implantado por alguien que lo maltrató, puede que sea la crianza original, muchas cosas, pero tiene que... ¿Cómo lo va a identificar? Que el Espíritu Santo trabaje con usted y le dé la sanidad interior. Aquí se habla mucho de sanidad interior, pero usted puede trabajarla también con el conocimiento que se le ha dado y puede identificarlo. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer ¿qué? Canal de bendición, una buena crianza, un sano, un padre sano, una mujer sana, una madre que sabe criar sus hijos, un padre que sabe tratar sus hijos. Tiene que buscar la raíz del desánimo. No todo está afuera, no todos son demonios. Sí, porque es muy fácil, ¿verdad? No todos son demonios. Son malas conductas aprendidas que usted necesita en la vida. Y si no aprende a corregirla, puede dar lugar a demonios, claro que sí. Porque si usted se mete marihuana y continúa monetizando marihuana, eventualmente usted se va a querer quitar su vida y no tardará 10 o 15 años, a lo mejor en 5 lo hace, porque eso va a pasar. Eso lo sabe todo el mundo. Si no me cree, pregúntale a los médicos, pero le siguen dando porque hicieron un contrato. Un poquito de los médicos. Cannabis, seguro. Qué triste y lamentable, pero usted no va a caer en eso porque usted es un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero y sabe la verdad de la verdad, que es Cristo Jesús. Por darle ejemplo, le estoy dando un ejemplo así para que usted pueda agarrarlo. Número 5. Comience con frecuencia a meditar y estudiar las Escrituras. Esta es una receta muy importante. Las Escrituras, la palabra de Dios, tiene la respuesta a todo. A todo. Entonces quiero buscar una referencia de física. Ahí está. Ahí están. Todo explicado por el Espíritu. Cada letra tiene un número y tiene una explicación para una codificación, para un entendimiento, un significado, que finalmente se reduce en bendición para nosotros. Y está ahí. Lo que pasa es que si no la estudiamos, ¿cómo la vamos a saber? Sencillamente es meterse con Dios. Si usted viene aquí los martes, los estudia en profundidad, los muchachos me hacen unas preguntas ahí y el Espíritu viene plan, 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 plan y lo contesta ahí. ¿Cómo? Ahí está. Y están grabados. ¿Cuál es la idea?
ilustrar su pueblo y ayudarnos. No es otra cosa. Ayudarnos a vivir cada vez mejor. Es a unirnos como un solo cuerpo en Cristo, que podamos entendernos y ayudarnos. Y cuando vayamos a los sitios, peinemos las áreas de toda opresión de las tinieblas. Pero a la misma vez llevemos el conocimiento de una verdad indisoluble, que no se puede cambiar. Porque no la puede cambiar nadie. Y el que vaya contra la verdad será derrotado, porque es mentira. Eso es lo que quiere el Señor, llevarnos a esa sustancia de la verdad. Y esa sustancia de la verdad, tú la aportas dentro de ti. Tú decides agarrarla y tomarla y llevarla. Eso es lo que Él quiere. Por tanto, cuando esa sustancia de vida, de poder, autoridad, viene a nosotros porque hemos identificado lo que hay que identificar, lo sacamos fuera, sean malas costumbres, sean demonios, sean errores, ideas y principios equivocados, son limpiados porque el Tilisi trabajó contigo y tú trabajaste con él, tú vienes a vivir en la autoridad del poder de la resurrección de Cristo. Le dirás a la enfermedad, ¡fuera! Y la enfermedad se tiene que ir. No es que tal vez quizás pueda hacer, no, es que se va. Eso es lo que quiere el Señor para su pueblo. Pero hay que pasar el proceso de tilipsis. Número 6. Lleve en oración el desaliento. El desánimo, póngalo en oración. Y pregúntele, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda con este desánimo que yo estoy pasando hoy? ¿Qué tú quieres? Cada evento de nuestra vida tiene un propósito de Dios. Y usted dice, esto me lo gané porque lo compré de gratis. Sí, puede ser que sea cierto. Pero sabe que aún equivocándote, Dios tiene propósito de enseñarte. Aún equivocándote con la persona equivocada que te casaste, Dios tiene propósito de enseñarte para bendecir tu vida. Aún invirtiendo con lo que no tenías que invertir, Dios tiene propósito de enseñarte para que aprendas a invertir. ¿Por qué? Porque cuando analizas la cruz, Jesús murió por todos nosotros, convirtiendo toda maldición en bendición. O dígame usted si la enfermedad no es una maldición. Dígame usted si la pobreza no es una maldición. Dígame usted si el desaliento no es una maldición. Por eso y mucho más que esas cosas murió en la cruz del Calvario. Cuando usted entiende eso, usted va a saber que toda obra de maldad Él la convierte en bendición. Y no importa la que sea, sin excepción, la convierte en bendición. Mire lo grande que es esto. No hay nada en tu vida que tú no le entregues y la pongas en la mano del Señor que no se torne en bendición para tu vida. Cuando tú lo sometes verdaderamente y te sometes tú al proceso de tilipsis, entonces lo bueno empieza a surgir de dentro de ti, porque cuando Él puso el Espíritu Santo te entregó un chip que contiene toda la programación de bendición para tu vida hasta que llegues al cielo. Cuando tú le sometes todo a Dios y le preguntas qué yo tengo que aprender de esto, empieza el chip que está dentro de ti a descubrir la programación correcta para tu bendición. Pero solamente cuando te metes con Dios en intimidad lo vas a descubrir. No lo va a que venga un profeta como quiera la gente, que me profetice. Ya. No. Te pueden profetizar y te equivocaste y te perdiste tu vida porque aquel dijo, o fulano, futano, mengano dijo. No. Tú tienes la autoridad de escuchar a Dios. Tú tienes la autoridad de hablar con Él. Y yo no, profeta, a veces se activa el don profético mío y le dice a la gente las cosas. Muy bien, pero Dios quiere darte algo más grande que eso. No tengo nada en contra de los profetas, aunque hay mucho de chuleta. No tengo nada en contra de los profetas, pero sepa usted que el espíritu de la profecía vive en usted. El mismo espíritu de la profecía, que el Espíritu Santo, está en usted. Claro que se puede venir y el espíritu me tome de momento, le dice X o Y, ¿qué hace con la situación? Claro que sí, eso pasa. Y eso es labor pastoral. Pero Dios quiere darte algo más. ¿Tú quieres eso? Agárralo. Busca la raíz del problema que te pone a ti deprimido, que te pone a ti destruido, con falta de esperanza, que te roba el desaliento. Vamos al 7.
enfoque en el Señor, no en su situación. Que pídale que le ayude a ver la desilusión y las lecciones que hay que aprender. Quiere decir que no nos enfoquemos en la situación, sino en lo que Él te quiere dejar saber a través de la situación. Y esto es importante, porque el enemigo te está usando para que otros conozcan la verdad. Y no importa quién tú seas, Dios lo puede usar. No me metió a mí al hospital 24 horas para enseñarle a aquella gente el fenómeno magnético. Yo le conté a ustedes. Y yo fui el conejillo. A grado tal que le dije, Manuel, si estos se le disparan a inyectarme, porque yo sé que no tengo presión alta. Pero Dios le plació mostrarle a ellos que esos relojes de intensivo estaban malos. ¿Y cómo se lo mostraba? Dándole la cara con la verdad a la gente que no cree en Dios. Y había una creyente allí y yo le dije, tómame la presión tú, que yo sé que con ese mismo nombre tú vas a decir la presión. Y ella se me quedó mirando, está normal y siempre ha estado normal, lo que es malo. Ahí usted ve un ejemplo donde usted puede ser usado para ilustrar que una verdad a gente que no conoce la verdad. Si usted le habla a esa gente fenómenos magnéticos, como hablarle chino, ¿qué es eso? Y algunos creyentes y pastores, si usted le habla el fenómeno magnético, eso es del diablo. Pero ¿sabe qué? El diablo se somete a la voluntad del Padre. Y el diablo me va a servir a mí, porque yo lo tengo bajo ¿qué? La planta de mis pies. Y tienes que declararlo y creerlo. Entonces, cuando tú estás claro en eso, él se tiene que someter, porque tú andas en integridad, transparencia, pureza, por lo cual se tiene que someter. Es importante. Y usted sabe que esa autoridad la tiene. 8. Vea la causa como si viniera del Señor. Al entender que Dios permite la tristeza o el desánimo, podemos entrar en la razón para ver la dificultad que tienes que superar. Quiere decir que cuando venga el desánimo y tome lugar en tu vida, que es puesto por las tinieblas, tú veas qué propósito tiene ese desánimo, que posiblemente sea que tú vas a ganar muchas miles de almas, o vas a tener una bendición económica grande, o vas a hacer algo grande para el Señor, pero el enemigo quiere pararte. El desánimo es paralizante. El desánimo te roba la energía y provoca una agitación donde tú estás detenido y paralizado mirando las circunstancias, pero no respondiendo pro las circunstancias para romper la obra de maldad, sino que te detiene y te paraliza. Y en vez de accionar contra ella, hablar mal y dañar a otro, porque es el desánimo en acción, separación de Dios. Por eso cuando te vas con el desánimo, no, espérate, ¿qué Dios tiene contigo? ¿Qué Dios va a hacer con tu vida? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Qué tú tienes que hacer? Y preséntalo. En intimidad para una revelación de por qué está ocurriendo eso, entonces la obra del desánimo desaparece porque ha sido descubierta. Hay que entenderlo. Si tú no la descubres porque no la hablas, pero no la hablas en integridad, la hablas en transparencia, no en queja y en una forma de hablar, a Dios tú no puedes ir con coraje. Porque ¿se habrá equivocado Dios alguna vez? Él nunca se equivoca. ¿Ha dejado Dios de amarte? Nunca ha dejado de amarte. Pues porque tú le vas a hablar mal y gritar. Y a veces pasan aquí al frente. Dios sabe lo que tengo, pero Dios lo que quiere es ver tu humildad para operar en tu bendición. ¿O tú crees que Él no sabe todo? Él todo lo sabe. ¿Tú crees que tú eres demasiado importante para Dios? No. Aquí lo importante es Él. Por lo tanto, Jesús le dijo a sus discípulos, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque ese es el carácter apacible y aprender de Él lo que tú tienes que aprender. Pero si tú eres altanero y jactancioso, no vas para ningún lado. Dios te deja ahí hasta que aprendas en la prueba que el tilicio te destruya completo para que entonces pueda ser reconstruido. Importante que es el eclipse. Ahí la 9ª declaración. Declare 3 cosas importantes en voz alta. Estas cosas importantes que usted la pueda declarar. El Padre está conmigo en medio de cualquier dolor. Tiene que grabar. Porque cuando usted dice eso y lo cree en su corazón, eso toma total dominio de su vida. Y es el Espíritu Santo. Y le dice,
tiene el control de mi vida el Señor, porque yo accedí a ceder que Él tome el control de mi vida. No es simplemente decirle, está conmigo en medio de dolor, a decirle, toma el control de mi vida completo. Yo te lo doy para que tú lo ejercites como mejor te parezca. Y tercero importante, Dios es bueno y no permitirá que sea en vano. Es decir, siempre tengo algo que aprender de lo que estoy pasando. Mire, el desánimo parece inofensivo, pero no lo es. No lo es. Te puede hacer una trampa espiritual mortal. Te puede hacer claudicar de lo de Dios y perder el poder de tu presencia, incluyendo la salvación. Mira lo importante que es esto. Juan 14, 27 dice, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro y tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire esta receta en Romanos 8:26. Búsqueselo aquí. Romanos 8:26. Lo voy a buscar, se lo voy a leer rapidito para que usted lo atesore también. Romanos 8:26. Mire cómo lo dice Romanos 8:26. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, a nuestras debilidades. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Y no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu pide por nosotros, con gemidos indecibles. Quiere decir que cuando usted ora en el Espíritu y le presenta a Dios, Dios le va a dar la solución a lo que usted está pasando. Y mire cómo te lo dice en Romanos 8:28. A los que aman, todas las bien, aquellos que responden al propósito para lo cual han sido llamados. O sea que cuando tú entiendes el propósito para lo cual has sido llamado, todo lo que te está ocurriendo debe ser para bien. Y mire cómo dice el 37 del capítulo 8 de Romanos. Pero antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de amor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que hay un propósito de cumplirse en nuestra vida. Vaya para Colosenses 1:19, pase a adoración, que con esto nos vamos. Colosenses 1:19. De para atrás. Colosenses 1:19. Después de Efesios, Filipenses, Colosenses 1:19. Lo tienen ahí. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitan toda la plenitud. Y el 20 dice, y por reconciliar todas las cosas, así, pacificando por la sangre del Cordero, así lo que están en la tierra como lo que están en los cielos. Eso significa que la palabra no es pacificando, es reconciliando. Me corrigen la traducción, reconciliando, para tener un inglés, reconciliando. Ok, reconciliando. Quiere decir que la sangre de Jesús que tú tomaste ahorita en la copita, que era el jugo de la vid, tiene un poder espiritual tan profundo y tan profundo que va a reconciliar todo lo que tú puedas pasar de adversidad y convertirlo. ¿Por qué? Porque Él murió, estuvo en el sepulcro, pero a la misma vez al tercer día resucitó. Tú tienes que morir, ir al sepulcro de la vieja criatura para nacer en el poder de la resurrección. Y cuando tú entiendes ese mecanismo, va que las frustraciones, que todas las adversidades y las aflicciones que vas a pasar en tu vida, Él las torna en una bendición mayor. Porque el poder de la resurrección va a venir a tu vida por causa de que has muerto a lo que era para nacer a lo que eres. Y Él te ve como una imagen perfecta. Él no está mirando los defectos del pasado. Él no está mirando lo que tú hablaste. Él te perdonó todo y te levanta en autoridad y poder para que camines en el poder de la resurrección.
Y todas estas tilices y aflicciones que pasaste son para depurar lo que tiene que sacar de tu vida y poner tu vida. Pero la decisión es nuestra, hermano. Rompes con todo esto y haces lo que tienes que hacer como dice su palabra que hay que hacerlo y entras en la bendición suprema. Y de eso es que Dios quiere llenarte. De esas bendiciones que jamás nunca añadirán tristeza a tu vida. De esas bendiciones tú puedes decir, wow, ya el año pasado estaba allí, pero ahora estoy aquí. Y qué bueno que me espera algo mejor más arriba, y más arriba, y más arriba. Y esto nunca se acaba porque las bendiciones son hasta la eternidad. Y te preparas en el intermedio para recibir ¿qué? El levantamiento de la iglesia. Sabemos lo que va a pasar aquí en la tierra, pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan para sacarte perfecto de aquí. Las iglesias no quieren hablar del arrebatamiento ya. ¿Por qué? Porque la gente ve eso con miedo y yo lo veo con un gozo supremo. Hello, porque yo, ¿sabes qué? Yo te puedo hablar porque yo estuve en el cielo y me regresó al cuerpo. Y el cielo es real, la Biblia es real y ahí no hay equivocación. Cada vez que tú no creces en esta verdad, porque no te has metido con Dios, estás desparramando tu bendición. Tú tienes la autoridad para decirle a esa montaña, muévete y échate al fondo del mar. El problema, basta ya, se acabó, fuera y ser una criatura nueva. Yo quiero, antes de cerrar, si hay alguien que no ha confesado a Jesucristo como su Salvador, o si quiere reconciliarse con Dios, levante su mano para hablar unos segunditos nada más y reciba el Espíritu Santo. Que usted se ponga a tenor con la palabra de Dios y que le reciba a Él. Todo don perfecto, todo regalo perfecto proviene del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Y usted tiene que recibirla, porque si usted no la recibe y no recibe al Padre de las bendiciones, ¿cómo recibir la bendición? No hay forma, si que Él tiene la llave del cofre de las bendiciones, que usted pueda adquirir la bendición si no abre con el que tiene la llave de la bendición para usted. Tiene que hacerlo. Hoy es un buen día para hacerlo. Si usted decide hacerlo, me levanta su mano, oramos y ya está. Fluye en su vida. Porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Amén. Amén. ¿Quién más dice amén? Pues los que levantaron la mano reciban, hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados, como yo también perdono ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya está. Padre, gracias por cada hijo. Bendícele. No le tomes en cuenta sus pecados y que reciban su sanidad completa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.